Buenos días, es realmente grato para mí participar en este evento de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Sociedad Venezolana de Cardiología y ASCAR. Quiero comenzar por agradecer la gentil invitación del doctor Héctor Ojeda, coordinador de este evento. En los siguientes minutos me voy a referir a un tema apasionante para mí, como son las alteraciones electrocardiográficas en tiempos del COVID-19. Para analizar apropiadamente el electrocardiograma en el COVID-19 es fundamental revisar tres aspectos. El primero, el COVID-19, la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad multiorgánica. Atrás quedó el concepto inicial cuando comenzó la historia en Wuhan, China, de una neumonía grave, un virus que producía una neumonía severa. Si bien esto es cierto, debemos estar conscientes que esta enfermedad afecta a múltiples órganos, desde el cerebro hasta los dedos de los pies. Afecta el cerebro, los ojos, la nariz, los oídos, el aparato respiratorio, el sistema cardiovascular. Después de la afectación pulmonar, la más importante y de mayor implicación pronóstica es la repercusión cardiovascular. Afecta también el hígado, los riñones, el aparato gastrointestinal, la piel, la sangre, afectando tanto los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La coagulación. Recordar, esta es una enfermedad protrombótica que favorece el embolismo pulmonar y sistémico, arterial y venoso. En segundo lugar, quiero referirme a los mecanismos fisiopatológicos para entender los cambios que favorecen las complicaciones cardiovasculares. Por una parte, el virus SARS-CoV-2 entra al epitelio pulmonar, al endotelio vascular y al miocito a través de su unión con el receptor ECA2, produciendo una lesión directa, pero por otra parte desencadena una respuesta inmunológica normal en el huésped, que origina a su vez una tormenta de citoquinas. Uno de los actores principales es la interleuquina 6, pero no es el único. Esta respuesta inflamatoria exagerada produce también daño miocárdico, activación del sistema nervioso simpático y afectación de otros órganos como el hígado. Por otra parte, ciertas terapias previamente utilizadas para tratar el COVID-19, como la hidroxicloroquina y la citromicina, pueden producir cambios electrofisiológicos que se expresan en prolongación del intervalo QT, como podemos observar en la figura A en la parte inferior derecha. Este cambio de prolongación del QT puede ocasionar arritmias potencialmente letales, como esta taquicardia ventricular, con una morfología tan peculiar, donde la punta del QRS se tuerce a lo largo de la línea de base imaginaria. Pasa de positiva a negativa, de arriba hacia abajo, de donde le viene su nombre de torsade de pointe, que quiere decir en francés que la punta del QRS se tuerce, porque fueron autores franceses los que describieron por primera vez esta arritmia. Para completar los cambios fisiopatológicos que produce el virus SARS-CoV-2, tenemos un proceso inflamatorio del endotelio, endotelitis, vasculitis, microtrombosis. Puede producir una cardiomiopatía de estrés tipo Takotsubo, donde hay una gran activación del sistema nervioso simpático. También un estado inflamatorio que ocasiona lesión miocárdica. Puede producir infarto del miocardio tipo 1 por ruptura de una placa aterosclerótica en una arteria epicárdica, o puede producir también infarto tipo 2 por desbalance entre la relación de oferta y demanda miocárdica de oxígeno. En la oferta, porque hay hipoxia. En la demanda, porque hay un aumento de la demanda metabólica por la inflamación y la infección. Y además, puede agravarse por la hipotensión muy frecuentemente vista en estos pacientes. Además, produce un daño miocárdico directo y puede provocar miocarditis. Así que el virus, por acción directa o por la liberación de citoquinas, puede producir una respuesta inflamatoria miocárdica severa, una miocarditis, un verdadero golpe al corazón.
Estos cambios fisiopatológicos explican esta lista de complicaciones cardiovasculares que se pueden presentar en el COVID-19, hasta 12. Cuando esta enfermedad salió de Wuhan, China, esta lista no era ni la mitad. ¿Qué puede producir el virus SARS-CoV-2? En ella tenemos, primero, miocarditis aguda, puede ser desde leve hasta una forma fulminante, cardiomiopatía. Segundo, diferentes tipos de arritmias y trastornos de conducción que luego detallaré. Síndrome coronario agudo, incluyendo infarto del miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Hipotensión arterial que es relativamente frecuente. Insuficiencia cardíaca, que puede ser una nueva insuficiencia cardíaca en pacientes sin daño cardíaco previo o por descompensación de un paciente que tenía enfermedad cardíaca previa, puede ser con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o conservada, la cual es menos frecuente. Estos pacientes también pueden presentar shock cardiogénico. En cuanto a la trombosis, recordar la COVID-19 es una enfermedad protrombótica que favorece el embolismo pulmonar o sistémico, arterial o venoso. También podemos ver muerte súbita. Observamos también pericarditis, que puede ser desde leve hasta el taponamiento cardíaco. En cuanto a los niños, se puede observar lo que se denomina el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico llamado MIS o parecido al Kawasaki, aunque algunos autores refieren que es diferente porque afecta a niños mayores de 5 años, la inflamación es más severa, la lesión miocárdica es más frecuente y además se presenta más en raza afroamericana o hispana a diferencia del Kawasaki. Síncope más bradicardia. La calma antes de la tormenta. Generalmente esto es secundario a drogas o alteraciones metabólicas, pero se puede presentar de forma primaria precediendo a las manifestaciones pulmonares o cardiovasculares. El síndrome postfase aguda del COVID se caracteriza por manifestaciones cardiovasculares como disnea, arritmia, en el cual vamos a ver alteraciones en la resonancia magnética cardíaca entre un 30 y un 70% sugestiva de inflamación cardíaca. ¿Qué va a ocurrir con esta afectación cardíaca? ¿Hacia dónde va a evolucionar estos pacientes? Esto es un reto de la cardiología actual cuya respuesta no se conoce. ¿Cuándo debe realizarse un electrocardiograma a un paciente con COVID-19? Cada vez que un paciente se va a hospitalizar con diagnóstico confirmado o con sospecha de COVID-19, debe realizarse un electrocardiograma. Al igual que en los pacientes que presentan enfermedad cardiovascular como antecedente, quienes presentan factores de riesgo importantes o que estén presentando sintomatología cardiovascular existente o nueva. ¿Cuáles son las alteraciones electrocardiográficas que se presentan en pacientes con COVID-19? Lo que quiero resaltar es que no existe un patrón electrocardiográfico característico, como si existe, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Chagas, donde encontramos un bloqueo de rama izquierda, hemibloqueo izquierdo anterior y arritmias ventriculares generalmente multiformes. En el COVID-19, con tantas complicaciones cardiovasculares, no existe un solo patrón electrocardiográfico que sea característico y dependiendo del caso y el paciente, se pueden presentar lo siguiente. Primero, muy frecuentes las arritmias, comenzando por la taquicardia sinusal, que es la más frecuente, tiende a ser persistente aún después de la mejoría clínica del paciente o también puede presentarse precediendo a los otros síntomas. Las bradiarritmias, que más frecuentemente son secundarias a drogas o el mismo deterioro del paciente, pero puede ser primaria, como ha reportado nuestro grupo, los pacientes que presentan bradicardia sinusal precediendo a los síntomas, lo que hemos denominado la calma antes de la tormenta. También se pueden presentar arritmias auriculares, taquicardia auricular. La arritmia por excelencia que se presenta es la fibrilación auricular.
Es una arritmia que se relaciona con inflamación severa, como lo que observamos en el COVID-19. Pueden también presentarse arritmias ventriculares, extrasístoles ventriculares aisladas, salvas de taquicardia ventricular no sostenida, taquicardia ventricular sostenida, menos frecuente, torsade de Pointes, y puede presentarse muerte súbita por fibrilación ventricular, por bradiarritmias o trastornos de conducción. Otras alteraciones electrocardiográficas en el COVID-19 son los trastornos de conducción intraventricular, nuevos bloqueos de rama, pueden ser derechos o izquierdos, hemibloqueo AB. También observamos alteraciones del QRS y de la onda P. S1Q3T3, un patrón del que nos vamos a detener posteriormente, un aspecto muy importante en esta enfermedad. También podemos observar nuevas ondas Q, bloqueo de rama, alteraciones en la onda P como el síndrome de Bayes, que puede ser transitorio, donde observamos una onda P más menos en D2, D3 y ABS con aumento de su duración, mayor de 0,12. Alteraciones del segmento ST y onda T, con patrón ya sea de síndrome coronario agudo, miocarditis o pericarditis, o de lo que se llama lesión miocárdica, que es muy frecuente en el COVID-19, inicialmente diagnosticadas por cambios en la onda T. Actualmente se define la lesión miocárdica solamente por la elevación de troponina. Una mención especial merecen las arritmias asociadas a la prolongación del intervalo QT adquiridas, relacionadas con medicamentos como la acitromicina, la cloroquina o alteraciones electrolíticas. También podemos observar las sobrecargas ventriculares, la hipertrofia ventricular izquierda o la hipertrofia ventricular derecha por la dilatación del ventrículo derecho. Este electrocardiograma quiero que se lo graben. El diagnóstico apropiado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de los pacientes que la presentan. Fíjense, 5 características muy importantes que tiene este electrocardiograma, las cuales quiero resaltar. La primera, la taquicardia sinusal rápida. Podemos observar una frecuencia cardíaca elevada. Lo segundo, fíjense que el eje del QRS está hacia la derecha, con un QRS predominantemente negativo en las derivaciones D1 y ABL y positivo la cara inferior, D2, D3 y ABS. Tercero, observen el patrón. S en la derivación de 1, Q en la derivación de 3 y onda T negativa en la derivación de 3. Eso es lo que se llama patrón S1Q3T3. Lo siguiente que van a revisar es la morfología de bloqueo incompleto de la rama derecha. En la derivación B1 observamos un patrón RSR', característico de un bloqueo incompleto de la rama derecha del haz de His, expresión de la sobrecarga que recibe el ventrículo derecho. Y por último, miren la repolarización, onda T negativa en las precordiales, de B1 a B5. Esto se pudiera confundir con un patrón de isquemia miocárdica, pensar que es debido a una lesión coronaria, pero esto también se observa en el embolismo pulmonar. Este es el patrón característico de un embolismo pulmonar. Con este patrón se deben plantear este diagnóstico, una de las complicaciones del COVID-19. No lo olviden, este electrocardiograma puede salvar el paciente con un diagnóstico y un tratamiento apropiado. Otros cambios electrocardiográficos que se pueden presentar en pacientes con COVID-19 son como los que observamos en el siguiente panel. En el panel A, vamos a observar un ritmo sinusal con bloqueo AB de primer grado, con una prolongación del intervalo PR. En el panel B, pueden ver una taquicardia sinusal y también hay un bloqueo AB de primer grado. También se puede observar en este un patrón tipo S en la derivación de 1, Q en la derivación de 3 y onda T negativa en la derivación de 3. S1, Q3, T3. No olviden este patrón. En el panel C, un bloqueo AB tipo MOBIS 1 o Wenkenbach con un escape ventricular.
El PR se va prolongando hasta que se aparece una P bloqueada. En el panel D vamos a observar un bloqueo AB completo y en el panel E hay un bloqueo AB de primer grado. Como pueden ver, diferentes tipos de patrones electrocardiográficos en pacientes con COVID-19. Otras alteraciones electrocardiográficas, en el panel A vemos un ritmo sinusal. Fíjense la derivación B1, bloqueo incompleto de la rama derecha. Miren la morfología, RSR'. En el panel B, elevación del segmento ST. En el panel C, una taquicardia ventricular que es positiva en la derivación B1. En el panel D, una taquicardia ventricular con algunos complejos de fusión ventricular y cambios en su morfología. Y en el panel E vamos a observar elevación del segmento ST con un patrón electrocardiográfico donde el complejo QRS, el segmento ST y la onda T se unen formando una imagen triangular. Este es un registro electrocardiográfico de Holter. En esta figura se muestra una bradicardia de hasta 29 por minuto en una paciente precediendo a las manifestaciones clínicas pulmonares y cardiovasculares, es decir, estaba asintomático para el momento del registro. Es lo que denominamos la calma que precede a la tormenta. En esta paciente luego se demostró alteraciones en el eco, en la tomografía y en la resonancia magnética cardíaca, donde se evidenciaron signos de miocarditis por el efecto del virus SARS-CoV-2. Observen este patrón electrocardiográfico de una mujer de 37 años, una taquicardia ventricular que aparece en esta paciente que tiene QT largo. La punta del QRS pasa de arriba hacia abajo, se tuerce, de positivo a negativo, una dorsal de Points. Esta va degenerando en fibrilación ventricular y la paciente fallece. Fallece con un grabador de Holter colocado, lo que permitió documentar el mecanismo de la muerte súbita. Esta arritmia tiene mucha importancia, especialmente en los pacientes con COVID-19. Puntos importantes a grabar de esta taquicardia. Primero, la morfología tan peculiar. Segundo, generalmente es paroxística, cede espontáneamente, pero puede recurrir. En ocasiones, afortunadamente infrecuente, puede degenerar en fibrilación ventricular y muerte. Se ve asociada a un intervalo de QT largo adquirido, ya sea por drogas como la citromicina o la hidroxicloroquina, o alteraciones electrolíticas como la hipopotasemia o hipomagnesemia. También puede ser congénita. La otra característica fundamental de esta arritmia es que se trata diferente a la taquicardia ventricular clásica. La droga de elección en este caso, en primer lugar, es el sulfato de magnesio. Un bolus de 2 gramos endovenoso en 2 a 5 minutos. Si con esto no se logra el control, se debe acelerar la frecuencia cardíaca para que se acorte el intervalo QT. ¿Cómo? Con atropina, y si no responde o no tenemos, isoproterenol. Si no existe, por supuesto, si no existe contraindicación. Y excepcionalmente estimulando la aurícula. Por supuesto, debemos suspender cualquier droga que prolongue el intervalo QT. Este es el electrocardiograma de una paciente de 69 años con lo que llamamos CC, la combinación de COVID-19 y enfermedad de Chagas. En el electrocardiograma aparecen signos característicos de las dos patologías. De la enfermedad de Chagas, un eje a la izquierda, fíjense, que es negativo en D2, D3 y ABS, por hemibloqueo izquierdo anterior. Por parte del COVID-19, lesión miocárdica, una alteración de la repolarización que va desde B4 a B6, y también onda T negativa en D2, D3 y ABS. Y por otra parte, también observamos aquellos cambios secundarios a las comorbilidades que presentaba esta paciente, como hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión arterial,
También podemos observar una extrasístole auricular que no es infrecuente en esta patología. Como pueden ver, el electrocardiograma lo dice todo. Este es el electrocardiograma de uno de nuestros pacientes con COVID-19. Al ingreso con un patrón S1Q3 y además miden la repolarización. Fíjense en B4, B5 y B6, el segmento ST con un desnivel positivo, cóncavo hacia arriba y la onda T positiva. También en D2, D3 y ABF con desnivel positivo, cóncavo hacia arriba. Recuerden este patrón, es un signo característico de la fase 1 de la pericarditis aguda. En este electro podemos observar los cambios evolutivos del mismo paciente. Desaparece el patrón S1Q3 y aparece una onda T negativa de B2 a B6, expresión de la lesión miocárdica. Este paciente afortunadamente mejoró con el uso de anticoagulantes, esteroides y colchicina. En el estudio Cornell de Nueva York se evaluaron más de 900 pacientes que presentaron COVID-19. Se analizaron los electros en búsqueda de un patrón que predijese cuál paciente iba a tener una complicación y podía morir. Ellos encontraron que los pacientes que tenían extrasístoles auriculares frecuentes, un trastorno de conducción intraventricular que podía ser o no específico, ya fuese de rama derecha o rama izquierda, el QRS ancho o una inversión de la onda T negativa, trastornos inespecíficos de la repolarización, lo que ellos llamaron un patrón de isquemia del ventrículo izquierdo o rigidez del ventrículo izquierdo. Por otra parte, pacientes que tenían un trastorno de conducción nuevo de la rama derecha del haz de His, lo cual era expresión de la distensión del ventrículo derecho. Ambos patrones se asociaron con mayor mortalidad. Recuerden esto. Hoy hemos revisado los patrones electrocardiográficos en pacientes con COVID-19. Comenzamos señalando la importancia de estar claro que se trata de una enfermedad multiorgánica, que por diferentes mecanismos fisiopatológicos puede dar hasta 12 complicaciones cardiovasculares, por lo cual no vamos a tener un solo patrón electrocardiográfico que permita el diagnóstico en estos pacientes. También revisamos patrones electrocardiográficos frecuentes como los de la pericarditis, los de la lesión miocárdica, embolismo pulmonar, diferentes tipos de arritmias y trastornos de conducción. Espero que esta revisión sea de su utilidad. Por su atención, muchas gracias.